La técnica que merecemos conocer. Desde el primer instante en que comprendí la profundidad de mi propia conciencia, supe que había algo en mí que esperaba ser despertado. No era un deseo trivial ni un anhelo pasajero. Era una necesidad de comprender cómo el mundo externo reflejaba mi mundo interno. Me encontré a mí mismo cuestionando todo lo que había aprendido sobre la realidad, sobre el esfuerzo y la espera, hasta que comprendí que la clave no estaba afuera, sino en un lugar profundo y silencioso dentro de mí. Cada pensamiento que parecía pequeño, cada imagen que formaba en mi mente tenía un poder que nunca antes había imaginado. Recuerdo la primera vez que sentí esa chispa de claridad. Estaba solo, en la quietud de la noche, y sin buscarlo, un pensamiento tomó forma en mí con tal certeza que sentí cómo mi corazón respondía a él. Era como si mi propia existencia me susurrara un secreto que había estado escuchar, que merecía conocer la técnica que podía transformar todo. No se trataba de fórmulas complicadas ni de rituales externos. Era un reconocimiento, un darse cuenta que yo podía asumir aquello que deseaba y vivir desde esa suposición. Lo que me impresionó fue la simplicidad de la revelación. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, y todo lo que parecía tan distante podía ser alcanzado si tan solo aceptaba mi derecho a sentirlo como real. No era arrogancia ni ilusión, era la certeza de que la conciencia crea su propia realidad y que el acto de merecer no es esperar, sino asumir con firme y serenidad que lo que deseamos ya nos pertenece en el reino de la mente. Cada resistencia que había sentido hasta entonces se desvaneció frente a la claridad de este conocimiento. Sentí una paz inmediata, una expansión que me hizo comprender que la técnica que merecemos conocer no se aprende con los ojos, sino con el corazón. No se trata de forzar acontecimientos ni de controlar resultados, sino de cultivar una visión interna tan viva, tan real, que nuestra conciencia misma la convierte en manifestación. En ese instante entendí que merecer no era pedir ni rogar, sino reconocernos como creadores conscientes de nuestra experiencia, aceptando con gratitud que lo que buscamos ya vibra dentro de nosotros, esperando nuestra atención para hacerse visible. Con cada día que pasaba, comprendía más claramente que esta técnica que merecemos conocer no requiere esfuerzo externo, no necesita de fórmulas complicadas ni de pruebas interminables. Es un arte silencioso, una forma de vivir que se manifiesta cuando nuestra conciencia se alinea con lo que deseamos. Observé cómo mi vida empezaba a reflejar pequeñas señales, momentos que antes habría pasado por alto, pero que ahora eran evidencias palpables de que el poder reside en asumir con absoluta certeza que lo que buscamos ya nos pertenece. No había prisa ni ansiedad, solo un reconocimiento profundo de que merecer y recibir son dos caras de la misma moneda. Me encontré practicando la técnica en momentos cotidianos, no en grandes escenarios, sino en la intimidad de mi propia mente. Cada pensamiento que aceptaba como verdadero, cada sensación que cultivaba como si lo que deseaba ya existiera, se convertía en un hilo invisible que unía mi conciencia con la realidad que anhelaba. Era un acto simple, silencioso, pero cargado de una fuerza que desafiaba toda lógica externa. Descubrí que merecer no es una meta, sino un estado en el que la duda se desvanece y la certeza toma su lugar,
como un sol que ilumina todo desde el interior. Hubo momentos en que la incredulidad trató de infiltrarse, en los que mi mente recordaba viejas limitaciones y experiencias pasadas, pero cada vez aprendía a regresar a ese lugar de quietud donde la técnica reside. Allí todo se siente posible, porque ya no hay separación entre lo que deseo y lo que soy. La conciencia deja de ser una herramienta pasiva y se convierte en el instrumento que genera la realidad. Comprendí que la verdadera transformación no depende de circunstancias externas, sino de la intensidad con la que aceptamos nuestro derecho a recibir, nuestro derecho a sentir que lo que deseamos es ya nuestro. Y mientras más practicaba este enfoque, más me daba cuenta de que la técnica que merecemos conocer no es un secreto guardado, ni un conocimiento prohibido. Es un principio tan natural como respirar. Solo requiere que nos demos permiso para creer, que sintamos y actuemos desde esa certeza interna, con total entrega. Cuando lo hacemos, el mundo empieza a responder a esa vibración interna y lo imposible comienza a ceder ante la fuerza de nuestra asunción. Aprender esto fue, sin exagerar, como descubrir una llave que abre todas las puertas de mi existencia, y una alegría silenciosa me acompañó al darme cuenta de que merecer y recibir siempre han sido un acto de conciencia, no de lucha. Lo más fascinante de esta técnica es que no se impone desde afuera. Se revela desde dentro, como un río subterráneo que emerge suavemente a la superficie. Al practicarla, me di cuenta de que merecer no es cuestión de méritos ni de tiempo, sino de reconocer que somos conscientes de nuestra propia capacidad de crear. Cada día, mientras observaba los cambios sutiles en mi entorno, comprendía que todo lo que experimentamos es reflejo de la intensidad con que sentimos nuestra realidad interna. Lo que antes parecía distante o inalcanzable, de repente comenzaba a acercarse, como si la vida misma respondiera a la sinceridad de mi aceptación. Al principio, me costó soltar el viejo hábito de buscar pruebas externas que validaran mis deseos, pero aprendí que la técnica funciona mejor cuando dejamos de mirar fuera y comenzamos a habitar plenamente lo que ya sentimos como verdadero. Cada emoción que cultivamos desde la certeza actúa como un imán, atrayendo las circunstancias que resuenan con nuestra conciencia. Esta comprensión cambió por completo mi forma de interactuar con el mundo. Ya no había ansiedad ni urgencia, solo un flujo constante de aceptación y fe en el poder de mi imaginación vivida. Una tarde, mientras meditaba en silencio, percibí la profundidad de esta técnica como nunca antes. No se trata de manipular la realidad ni de esperar milagros. Se trata de alinearnos con nuestra verdad interior y permitir que esa verdad guíe cada pensamiento, cada sensación, cada acto. Comprendí que merecer es más que un sentimiento. Es una práctica diaria de asumir nuestro derecho a vivir en plenitud, a experimentar lo que deseamos sin condiciones ni dudas. Cada vez que ejercitamos esta práctica, creamos un espacio interno donde lo imposible deja de serlo y nuestra vida se transforma de manera natural, sin esfuerzo forzado. Lo extraordinario es que esta técnica, aunque sencilla, es profunda en su impacto. Al aplicarla, no solo cambia lo que nos rodea, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. Empezamos a sentirnos completos, dignos y capaces de recibir lo que antes parecía lejano. La claridad que surge de esta práctica nos muestra que el universo no es un adversario ni un juez, es un reflejo preciso de nuestra propia conciencia.
Y en ese reflejo encontramos la certeza de que merecer no es un privilegio, sino un estado natural que solo espera ser reconocido y vivido con autenticidad. Al profundizar en esta técnica, comprendí que merecer y recibir son inseparables, como dos corrientes que fluyen juntas hacia la manifestación de nuestros deseos. No es cuestión de acumular esfuerzos ni de perseguir resultados, sino de asentir con total confianza a la realidad que ya existe en nuestra mente. Cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que vivimos desde la certeza, actúa como un puente invisible que conecta nuestra conciencia con la expresión tangible de nuestros anhelos. Lo que antes parecía depender del azar, ahora se revela como la consecuencia inevitable de la coherencia interna que cultivamos día tras día. Hubo momentos en los que la impaciencia y la duda trataron de infiltrarse, recordándome viejas creencias y limitaciones. Pero con cada instante de quietud y enfoque interno, me encontraba regresando al lugar donde la técnica reside. Un espacio de aceptación absoluta, donde el merecimiento no necesita justificación, y la certeza de recibir se convierte en una experiencia viva. Aprendí que resistir esta verdad es desperdiciar energía. Rendirse a ella, en cambio, es abrir las puertas de nuestra vida a una transformación profunda y constante. La técnica nos enseña a fluir con la vida desde un estado de completa confianza, sin exigir ni luchar, solo permitiendo que nuestra conciencia guíe la manifestación. Me sorprendió darme cuenta de lo natural que es este proceso cuando se entiende correctamente. No es un misterio esotérico ni un acto de fe ciega. Es simplemente la observación de que lo que sentimos como real, lo real que asumimos como nuestro, se refleja inevitablemente en el mundo exterior. Cada emoción que cultivamos desde la certeza, cada visión interna que sostenemos como verdadera, tiene un poder tangible de crear nuestra experiencia. La vida comienza a responder con sincronías, oportunidades y coincidencias que antes habrían parecido milagros, y comprendemos que todo esto era nuestro desde el momento en que nos permitimos sentirlo y vivirlo plenamente. Finalmente, comprendí que esta técnica no es un secreto reservado a unos pocos. Está disponible para todos los que decidan reconocer su derecho a merecer. Solo requiere que abandonemos la búsqueda externa y nos entreguemos al poder de nuestra conciencia interna. Cuando lo hacemos, la vida se convierte en un reflejo fiel de nuestra imaginación, y todo lo que hemos anhelado encuentra su camino hacia nosotros sin esfuerzo ni lucha. Merezco sentirlo, vivirlo y recibirlo, y en ese reconocimiento la técnica revela su fuerza silenciosa, transformando cada pensamiento en un hilo que teje la realidad con la precisión de nuestra propia certeza. Cada vez que me adentraba en la práctica de esta técnica, descubría que el verdadero secreto no era lo que intentaba atraer, sino la manera en que me reconocía en mi interior. Merezco lo que deseo, porque ya está presente en mi conciencia, y el simple hecho de asumirlo como mío abre las puertas para que lo experimente en el mundo físico. Al comprender esto, el miedo desaparecía, porque ya no había un cómo ni un cuándo. Todo se resumía en el ya es, y ese estado me traía una calma indescriptible, como si la vida misma me asegurara que todo estaba resuelto antes incluso de que pudiera verlo con mis ojos. La técnica me mostró que la imaginación no es un pasatiempo, sino la creación misma en acción.
Cuando me siento en quietud y me atrevo a sentir lo que quiero como un hecho cumplido, algo dentro de mí se expande y sé, sin lugar a dudas, que eso que imagino ya me pertenece. No necesito explicaciones externas ni la aprobación de nadie, porque la certeza interna es suficiente para sostenerme. Y en esa certeza me libero de la lucha y me sumerjo en la experiencia de vivir desde el final. Lo curioso es que al practicarlo notaba cómo mi entorno comenzaba a reorganizarse en mi favor. Personas que no veía hace tiempo aparecían con las palabras exactas. Oportunidades inesperadas se presentaban y situaciones que parecían bloqueadas se abrían sin esfuerzo. No era casualidad, era la confirmación de que el mundo externo no es más que un espejo de mi estado interno. Y cuanto más habitaba mi deseo cumplido en la conciencia, más claramente se reflejaba en la realidad. En ese proceso entendí que la verdadera técnica no consiste en forzar imágenes ni repetir frases sin vida, sino en asumir con naturalidad y gozo la sensación de que ya soy lo que quiero ser. Esa es la esencia, no esperar, sino vivir desde el final, sabiendo que merezco lo que imagino porque en mi mundo interno ya es un hecho. Y esa convicción, tan sencilla como poderosa, fue cambiando mi vida de una manera que las palabras apenas pueden describir. Descubrí también que la técnica se hace más poderosa cuando se practica en momentos de silencio, justo antes de dormir o al despertar. En esos instantes en los que la mente está entre la vigilia y el sueño, la conciencia se vuelve receptiva y todo lo que asumimos se graba con fuerza en lo más profundo de nuestro ser. En esos momentos no necesito más que una imagen sencilla, una emoción clara, para saber que lo que deseo ya me pertenece. Y ese breve ejercicio, repetido con constancia, se convierte en una semilla que germina con certeza. Aprendí a no complicar este proceso. No necesitaba grandes escenas ni elaboradas visualizaciones. Bastaba con sostener un sentimiento sencillo pero real. Podía ser la alegría de haber recibido lo que deseaba o la calma de saber que todo está en orden. Esa sensación, aunque pequeña, era suficiente para impregnar mi conciencia con la realidad de mi deseo cumplido. Y lo más hermoso era que mientras más natural lo hacía, más rápido se reflejaban los cambios en mi vida. A veces notaba que la duda intentaba volver, como una sombra persistente. Pero cada vez que sucedía, me recordaba que la duda misma es también una creación de mi conciencia y que podía elegir soltarla. Bastaba con regresar a la sensación de certeza, aunque fuera por un instante, para volver a alinear mi interior con lo que deseaba. Así descubrí que la perseverancia no era luchar contra la duda, sino regresar una y otra vez al estado de plenitud, hasta que se volviera tan natural como respirar. Y en ese hábito silencioso comprendí algo profundo. La técnica que merecemos conocer no es un acto aislado, sino una forma de vivir. No se trata de usarla solo para ciertas metas, sino de adoptarla como la base misma de nuestra existencia. Vivir desde el final, sentir que todo lo deseado ya está cumplido, se convierte en una manera de caminar por la vida con confianza, paz y gratitud. Y cuando ese estado se hace constante, el mundo entero empieza a revelarse como un reflejo fiel de nuestra verdad interior.
Lo más poderoso fue darme cuenta de que no se necesita esfuerzo desmedido para mantener este estado. Basta con entregarse a la sensación como quien descansa en un lugar seguro. Al principio parecía un ejercicio, pero con el tiempo se convirtió en mi forma natural de percibir la vida. Ya no esperaba señales externas para creer. Mi certeza interna era suficiente y las señales externas llegaban como consecuencia inevitable. En ese instante entendí que había tocado el núcleo mismo de la creación consciente. Sentir primero, ver después. En este camino también comprendí que muchas veces nos negamos lo que deseamos porque creemos que no lo merecemos. Pero la técnica disuelve esa falsa creencia porque nos revela que no hay nada que conquistar fuera de nosotros. Todo ya está dado en la conciencia y solo se manifiesta cuando nos atrevemos a aceptarlo como nuestro. Este simple cambio en la manera de pensar y sentir es el que abre las puertas a la transformación verdadera. Recuerdo una experiencia particular en la que deseaba con intensidad un cambio en mi vida. En lugar de desesperarme o esperar señales, me entregué a la técnica. Cada noche, antes de dormir, me veía a mí mismo en la condición ya cumplida. No lo hacía con esfuerzo, sino con gozo, como quien saborea un recuerdo querido. Y en pocos días, la realidad comenzó a ajustarse de maneras que jamás hubiera podido prever. El deseo se cumplió de tal forma que supe que no había sido el azar, sino el reflejo fiel de mi estado interno. Esa vivencia me confirmó que merecemos conocer esta técnica porque nos libera de la lucha y la espera interminable. Nos recuerda que el poder está en nosotros, no en las circunstancias externas. Y cuanto más la practicamos, más comprendemos que la vida responde con absoluta precisión a lo que sostenemos en nuestra conciencia. Ya no hay dudas ni temores, solo queda la certeza de que lo que deseamos ya nos pertenece, porque lo hemos asumido como nuestro en el único lugar donde todo comienza, dentro de nosotros mismos. Lo que más me asombra de esta técnica es la naturalidad con que opera. No hay estruendo ni dramatismo. Es un proceso silencioso, casi invisible, pero que tiene el poder de mover montañas en la realidad externa. Es como plantar una semilla en la tierra. Una vez sembrada, no necesitamos vigilarla constantemente, porque sabemos que crecerá en su tiempo. Así es la conciencia. Una vez que asumimos el final como real, la vida se encarga de desplegarlo de manera perfecta y precisa. En esos momentos comprendí la importancia de la fe silenciosa. No se trata de insistir con ansiedad, sino de descansar en la certeza de que lo deseado ya está cumplido. Esa quietud interior se convierte en la fuerza que sostiene la manifestación. Y lo curioso es que cuanto más nos rendimos a ese estado de confianza, más pronto aparecen las evidencias en el mundo físico. La técnica me enseñó que la verdadera fe no grita, no exige, simplemente sabe. Lo que antes parecía imposible comenzó a revelarse como natural. Pequeños deseos se cumplían casi de inmediato, y con ellos mi confianza crecía. Pero lo más impactante era ver cómo también los grandes anhelos, aquellos que antes parecían lejanos, comenzaban a materializarse con la misma naturalidad. No era magia ni suerte, era la consecuencia inevitable de vivir desde el final, de sostener la certeza interior más allá de toda apariencia externa. Y así llegué a una conclusión profunda.
Esta técnica es la herencia de todo ser humano. No es un privilegio de unos pocos, ni un conocimiento oculto reservado para iniciados. Es el derecho natural de cada conciencia que se atreve a creer. Merezco conocerla, mereces conocerla, porque es el camino que nos devuelve a la verdad de quienes somos, creadores conscientes de nuestra propia realidad. En esta comprensión se encuentra la libertad más grande que podemos experimentar. En mi experiencia, lo más transformador fue entender que la técnica no depende de la intensidad del deseo, sino de la profundidad de la aceptación. Muchas veces creía que necesitaba desear con fuerza, casi con desesperación, para ver resultados. Pero pronto comprendí que el secreto no estaba en la intensidad, sino en la suavidad con que abrazaba la certeza. No se trata de gritarle a la vida lo que queremos, sino de susurrarlo en el interior con tanta convicción que el universo mismo responde al eco de nuestra fe. Y esa sutileza cambió por completo mi manera de vivir. Con el tiempo, empecé a notar cómo mi vida entera se transformaba desde adentro hacia afuera. No eran solo pequeños deseos cumplidos, sino un cambio radical en mi manera de percibirme a mí mismo y al mundo. Ya no veía la realidad como algo ajeno que debía conquistar, sino como un espejo obediente que reflejaba fielmente mis estados internos. En esa certeza desapareció la necesidad de controlar todo. Bastaba con sentir que lo que deseaba ya estaba cumplido, y el resto fluía sin esfuerzo. Este entendimiento me liberó de viejas creencias que me mantenían atados al miedo y la escasez. Ya no me veía como alguien que necesitaba luchar para alcanzar sus metas, sino como un ser que ya poseía todo en su conciencia. Y cuanto más lo practicaba, más me daba cuenta de que el verdadero milagro no estaba en la manifestación externa, sino en el cambio interior que antecedía a todo. Porque en ese cambio todo lo demás se volvía inevitable. Así, cada día se convirtió en una oportunidad para practicar esta técnica con gozo. No importaba qué tan grande o pequeño fuera el deseo. Lo importante era sentirlo como un hecho cumplido, vivirlo internamente con serenidad y gratitud. Y al hacerlo, comprendía una y otra vez que esta es, sin duda, la técnica que merecemos conocer, porque nos devuelve el poder de crear nuestra vida desde el único lugar donde todo comienza, nuestra conciencia. Me di cuenta también de que el verdadero poder de esta técnica no está en la rapidez de los resultados, sino en la transformación que produce en el corazón. Porque aunque los deseos se cumplen, lo más valioso es el despertar que se produce en nosotros al reconocer que siempre hemos tenido el poder. Y en ese reconocimiento dejamos de vivir como víctimas de las circunstancias y comenzamos a vivir como creadores conscientes. Ese cambio de perspectiva, más que cualquier manifestación externa, es la verdadera riqueza que la técnica nos entrega. Hubo momentos en los que la vida parecía ponerme a prueba, presentando circunstancias opuestas a lo que deseaba. Pero entonces recordaba que el mundo exterior no es más que una proyección de estados pasados, y que lo único real es lo que siento ahora.
En lugar de dejarme llevar por lo que veía, volvía a mi interior, me sumergía en el estado deseado y lo vivía con más convicción que nunca. Y al hacerlo, el mundo externo terminaba rindiéndose ante la fuerza de mi conciencia. Esa certeza me dio una confianza que jamás había sentido. Ya no temía al futuro ni me aferraba al pasado. Vivía plenamente en el ahora, sabiendo que en cada instante podía elegir el estado que deseaba habitar. Y esa elección era suficiente para que el universo entero se reordenara en mi favor. Con el tiempo, empecé a ver la vida como un lienzo en blanco, siempre dispuesto a ser pintado por los colores de mis pensamientos y emociones más profundos. Comprendí entonces que esta técnica no es un simple método, sino una forma de existir. Vivir desde el final, sentir el deseo cumplido, asumir que ya somos aquello que anhelamos, es una práctica que nos lleva más allá de la manifestación de cosas. Nos conduce a la libertad, a la paz y a la certeza de que todo lo que somos y todo lo que deseamos ya está contenido en la vastedad de nuestra conciencia. Y al aceptar esta verdad, la vida misma se convierte en una danza entre lo invisible y lo visible, entre lo que imaginamos y lo que experimentamos. La práctica constante de esta técnica me reveló algo aún más profundo, que no hay límites reales en lo que podemos asumir. El único límite es la medida de nuestra fe, y cuando nos atrevemos a ampliar esa fe, descubrimos que todo es posible. Cada vez que me enfrentaba a una situación aparentemente imposible, recordaba que nada puede resistir a la fuerza de una conciencia que asume el final como un hecho cumplido. Y al recordar esto, incluso lo más improbable comenzaba a tomar forma en mi vida. Lo más hermoso es que esta técnica no solo transforma nuestras circunstancias, sino también la manera en que amamos y nos relacionamos con los demás. Porque cuando comprendemos que todos somos creadores conscientes, dejamos de juzgar, de competir y de temer. Aprendemos a ver en cada persona un reflejo de lo que somos, y en esa comprensión florece la compasión, la gratitud y la unidad. La técnica nos muestra que no estamos separados de la vida, sino profundamente entrelazados con todo lo que existe. Hubo instantes en que, al practicarla, sentía una cercanía con la vida tan intensa que no necesitaba pruebas externas. Bastaba con cerrar los ojos y sentir para saber que ya estaba cumplido. Esa confianza interior me hacía caminar con calma, incluso en medio de la incertidumbre. Y pronto descubrí que esa calma era la señal más clara de que todo lo deseado estaba en camino, porque ya había sido aceptado en el único lugar donde realmente importa, mi interior. En esa certeza final, comprendí que la técnica que merecemos conocer no es simplemente un camino hacia nuestros deseos, sino el despertar a la verdad de quiénes somos. Somos conciencia creadora, capaces de transformar nuestra experiencia con solo asumir y sentir. Y en ese despertar, todo se vuelve posible, porque todo ya está dado desde el principio en nuestra propia imaginación.
Así comprendí, al fin, que esta técnica no es un secreto escondido, sino un regalo eterno esperando ser aceptado. No hay que buscar más afuera, porque todo está dentro. Merezco conocerla, mereces conocerla, porque es la llave que abre cada puerta y la voz que susurra en silencio: ya eres, ya tienes, ya está hecho. Y en esa certeza la vida entera se transforma.